Hola a todos, estamos aquí de nuevo en un café de 3 sesiones. Hoy ha venido un invitado muy especial, Juan Flores, y hemos hablado de existencialismo, sentido de la vida, identidad y capacidad de elección. Si queréis verlo y tenéis alguna duda, dejadlo en un comentario. Bienvenido. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café en 3 Sesiones. Hoy hemos traído a un compañero de profesión muy especial porque sabe mucho de todo lo suyo, pero además en concreto de psicología existencial, del sentido de la vida, de la búsqueda de motivación. Muchas gracias, Juan, por venir aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Y no sé tanto, que no creáis que... Bajando la Lo justo. Bueno, pues estoy segura de que a la gente que le interese este tema, porque al fin y al cabo todos estamos ahí en ese momento en el que nos preguntamos el sentido de la vida, el porqué de las cosas, creo que tú nos puedes ayudar a entender esto un poquito mejor desde la psicología existencial. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo existencial? Lo existencial es todo lo bonito que tiene la vida, ¿no? El amor, la libertad, la dignidad, todas las cosas grandes y que es todo lo que buscamos de una forma o de otra, luego hablaremos de esa búsqueda, pero también es todo lo real de la vida que no nos gusta tanto, ¿no? Como es puesto el tema de la muerte, del sufrimiento, de la enfermedad, de la culpa, de todas aquellas cosas que aparecen a lo largo de una vida y que de forma natural, por ese principio hedónico como animales que tenemos, intentamos hacer como que no existen e intentamos y lo que nos metemos. Sabemos como que no existe el sufrimiento, ¿no? Sí, o como que no existen ciertos problemas, o como que la muerte no existe, o como que no nos vamos a morir, ¿no? Que eso le pasa a otros. Y sin embargo, pues claro, a nosotros nos pasa lo que nos pasa. Al final nos metemos en unos bucles ahí por evitar un poquito, por alienarnos, se dice dentro del mundo existencial. Intenta salirte un poquito de lo que la vida te pone por delante, que no siempre, o normalmente, ¿no? No siempre lo que es todo diversión, disfrutar, placer, todo esto que consulta al fin y al cabo, te pone a hablar con la gente y la gente, el objetivo de su vida es no tener problemas. Y se han equivocado de planeta, por lo menos. No sé si en otros planetas a lo mejor se puede vivir sin ese sufrimiento, pero en el planeta Tierra, sí, fijaros, la propia relación con nosotros mismos genera mucho conflicto. Pues cuando estás con otra persona, pues mucho más. Las relaciones laborales, las relaciones sociales, todo eso al final son problemas. Digamos que la parte existencial siempre se ha relacionado con lo oscuro, ¿no? A Nietzsche, tiene a filósofos existencialistas, los psicólogos, los filósofos de la sospecha, del oscurantismo, que realmente, si te pones a analizarlo, lo único que hacen es dar una visión realista de la vida. Y morirnos vamos a morir todos, y muchas veces la carrera contra la muerte es una carrera que todos tenemos a lo largo de la vida, no hay nada más que ver. Se ha puesto de moda, que está muy bien, ¿no? El cuidarse, pero el cuidarse al fin y al cabo se está convirtiendo en una forma de huir de la muerte que nos va a pillar, ¿no? Huir del envejecimiento, huir de todo lo que nos hace sufrir, pero es que todo nos hace sufrir al fin y al cabo. Sufrir no es algo que podamos montarnos una vida sin sufrir. Y muchas veces en consulta te das cuenta que al igual que tú, los pacientes, los clientes, consultantes, yo le digo pacientes porque creo que es más práctico, al final se meten en unos follones por esto, ¿no? Por evitar sufrir. Sigue preguntando porque si no yo puedo hablar, O sea, que nosotros contarme. ¿Tú crees que tiene que ver también, por ejemplo, la falta de compromiso que hay en la sociedad hoy en día, un poco con esa huida del sufrimiento? Un poco es una huida de lo incómodo. Y el compromiso es incómodo. Pero claro, al final, dentro de la terapia existencial, ¿qué es lo que dice? Hay un autor que se llama May. Me he propuesto no hablar mucho de autores por no parecer pedante, ¿vale? Pero yo todo lo que voy a decir lo he sacado tanto de filósofos existenciales,
Y cuando hablamos de filósofos existenciales, hablamos fundamentalmente de Heidegger, Kierkegaard, Sartre, o como se pronuncia, que no soy experto tampoco en pronunciación. Después otros autores como Irving Yalom, May, Binswanger, Buchenthal, que son autores que han, o bien desde un punto de vista existencial, han estructurado un poquito qué es la existencia humana, o bien lo han aplicado a la psicología, ya sea bien a través de la terapia existencial o bien a través del análisis existencial, que se pueden confundir, pero no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, fundamentalmente, el análisis existencial de Binswanger, se llama el autor, está basada en la terapia, en la filosofía existencial, pero además le añade la fenomenología, ¿no? Entonces, estos son cambios de criterio, un poco, yo siempre se lo explico a los alumnos. Yo doy esta asignatura en cuarto, doy un tema que son terapias asistenciales y humanistas, que no son lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que como no tenemos ni idea en general de nada, creemos que lo existencial y lo humanista es lo mismo. Lo humanista, voy a ver si no me pierdo, ¿vale? Vosotros estad atentos por si me tenéis que redirigir. Lo humanista, Maslow, el propio Rogers, tiene una base existencial, pero además añade una base romántica, ¿vale? Y el romanticismo tiene pues la gran idea de Rousseau de que el hombre es bueno por naturaleza. El optimismo Está muy mejor. Yes. Este optimismo, al fin y al cabo, desde el punto de vista existencial, el hombre no es ni bueno ni malo, sino que es neutro. En función de sus actos, de sus decisiones, de sus compromisos, podría juzgarse moralmente de una forma u otra. El humanismo no. El humanismo, tú te pones a leer a Maslow, ¿no? Que yo creo que Maslow, yo creo que después del mindfulness es aquello que más se habla en cualquier lado, ¿no? El mindfulness se ha convertido en, parece, la solución para todo, ¿no? Le llaman mindfulness, le llaman una profesora mía. Pues la terapia humanista también, ¿no? Maslow, tú vas a un curso, yo me acuerdo, yo antes de trabajar de psicólogo, estuve trabajando en el mundo comercial, en el mundo de los concesionarios de coches, era gerente de concesionario y demás. Me acuerdo, un cambio de vida. Sí. De eso va, ¿no? Al final, la terapia existencial, a diferencia de la terapia cognitivo-conductual, o la has vivido tú, o tú no tienes autoridad ninguna para decirle a un paciente, júgatela. Ahora, cuando tú te la has jugado y dices, menos mal, entonces tienes la autoridad suficiente para decirlo. Pero bueno, vuelvo para atrás, que me voy. Yo no parto de que el hombre sea bueno por naturaleza. Decía Rousseau que el hombre es un ser que es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, ¿no? Un poco la estructura lo corrompe. Me parece a mí que no somos buenos por naturaleza, somos seres como animales que somos, o como parte de nosotros animal, tenemos un egocentrismo ahí y ese egocentrismo va por encima del otro, ¿no? De hecho, siempre pongo el mismo ejemplo, que el hombre será bueno por naturaleza cuando los carritos del Mercadona no tengan que bloquearse las ruedas cuando se alejen del Mercadona. ¿Te lo explico? No. Mientras que la gente tenga en su trastero, que todo el mundo tiene en su trastero, nadie lo ha robado, pero todo el mundo tiene en su trastero un carrito del Mercadona, que algunos le quitan el logo. O cuando no haga falta policía, o cuando no haya corrupción. La corrupción está ahí, está en nosotros. Es decir, seguramente nosotros como políticos no hemos robado porque no hemos sido políticos y no nos hemos metido en ese mundo. Seguramente cualquiera, y el que diga que no, es que todavía no ha hecho un proceso de autoconocimiento para darse cuenta de que en las circunstancias, en el lugar, con un poco lo que decía Heidegger, el lanzamiento, que es un poquito de donde nacemos, de donde parte cada uno, su familia, su entorno, su contexto, su cultura, con un lanzamiento en concreto, cualquiera de nosotros podría hacer cualquier cosa. O sea, yo porque no he matado a nadie, no porque sea bueno, seguramente porque tengo un contexto cultural, social, religioso que me han educado en una cosa. Si no, sería capaz de matar a alguien. Y el que piense que no, es que no. Yo se lo digo muchas veces a los padres, ¿no? Que vienen oído. Es que soy mal padre porque le he levantado la mano a mi hijo. Digo, es que eso solo lo puede comprender una persona que es su padre. O sea, yo cuando veo, dice, un padre ha estampado al niño contra la pared, digo, normal. Es decir, a no ser que tengas un poco de control de impulso, el niño te pone, que la amígdala te la pone al rojo vivo y te pone agresivo. Cuando llevas 3 noches sin dormir, el niño no come, el niño está malo. Es normal, me explico. Entonces,
Tú me has preguntado sobre el compromiso, ¿no? Vale, es para volver a eso. Sí, A mí- empezamos por ahí, pero luego te preguntaba la diferencia entre el análisis existencial, tú hiciste dos Cierto. diferenciaciones y creo que Cierto, estábamos ahí. es cierto. El análisis existencial, ¿qué hace? Es un análisis. Ujú. Es un... porque todo esto viene del psicoanálisis. O sea, yo creo que para ser buen profesional de algo, la asignatura más importante de la carrera es la historia de ese algo, ¿no? ¿De dónde nace todo esto? Nace del psicoanálisis, ¿no? De un análisis, en el caso de Freud, ¿no? Luego ha tenido una evolución, obviamente. Freud es interesantísimo porque nos abre la puerta a darnos cuenta de que hay unos dinamismos dentro de nuestra mente, entre el ello, yo y el superyo, ¿no? Lo que es la segunda tópica, en la cual hay cosas a nivel preconsciente, a nivel inconsciente, hay trauma, hay una represión de ciertas cosas que hace que, bueno, pues que haya que analizarlo, ¿no? Y la propia terapia psicoanalítica de Freud lo que hacía era intentar sacar a la luz todas aquellas cosas. En el análisis existencial y en la terapia existencial, en general tenemos que centrarnos en una cosa, ¿no? Estas son unas palabras de Heidegger que diferenciaba entre el Sein y el Dasein. ¿Eso qué es? Esto es todo lo contrario a lo que habéis estudiado, ¿vale? Yo llego a los alumnos y les digo, voy a intentar cargarme todo lo que habéis estudiado en estos últimos 4 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque mientras que la psicología normal y corriente, centrada en los procesos psicológicos exclusivamente, ¿vale? Porque nosotros hablaremos aquí a partir de ahora de 3 dimensiones del ser humano. Una dimensión biológica, una dimensión psicológica y una dimensión que es donde está la parte existencial, que Viktor Frankl llamaba la dimensión no ética, la dimensión más espiritual, ¿vale? Que no tiene que ver exclusivamente con la religiosidad, porque son, digamos, un constructo que parece que lo espiritual es solo religioso, aunque dentro de lo espiritual está lo religioso. En los estudios de psicología, ¿qué intentamos? Pues dice, venga, vamos a investigar cuál es el tratamiento que vale para la terapia, para trabajar las obsesiones, el pensamiento obsesivo o el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces yo me di cuenta de que hay un tratamiento que se llama exposición con prevención de respuesta, que tiene una eficacia del 80 y pico % y que hago generalizarlo, ¿vale? Desde la terapia existencial no se busca generalizar, o desde el análisis existencial no se busca generalizar, lo que se busca es al revés. Una cosa es la persona y otra cosa eres tú. Entonces yo tengo que centrarme en ti. Por lo tanto, el análisis existencial va a ser examinar analizar tu existencia como persona. De hecho, una de las bases de las terapias tanto humanistas como existenciales, por allá el manifiesto humanista, creo que fue en el año 62, decía que el ser humano es único e irrepetible. Por tanto, primera conclusión, lo que se ha investigado con otros humanos no me sirve. Y lo que se ha investigado con animales inferiores tampoco me sirve. Entonces, ¿qué es el análisis existencial? Es analizar en tu caso cómo es tu vida, cómo son tus decisiones, cómo es tu experiencia de sufrimiento, cómo es tu experiencia de enfermedad, cómo es tu experiencia de cómo vives ese proceso que estamos muriendo, ¿no? El ser humano, desde que se concibe, desde que se une el espermatozoide con el óvulo, ya se está muriendo. Y además, cómo se vive el hecho de que seamos el único animal. Yo me río mucho cuando intentan darle a los animales la misma dignidad que a las personas. Que no digo que los animales no tengan que tener dignidad y tengamos que respetarlo, obviamente. Pero es que el ser humano es el más especial de todos los seres porque es el único que vive sabiendo que va a morirse. Eso decía Meng, si no recuerdo mal, era la diferenciación entre que el hombre, aparte de ser objeto, es sujeto. Es decir, no solo es, sino que además sabe que es. No solo sufre, sino sabe que está sufriendo, y no solo muere, sino que además es el único ser que sabe que se va a morir. La metacognición, ¿no? Efectivamente. De todo efectivamente. Esa capacidad de reflexionar sobre tu propia realidad. Es un poquito lo que caracteriza al ser humano. Por eso somos el ser más importante, podríamos decir, porque es el único que vive con la losa de la muerte. De hecho, en terapia siempre es importante confrontar ante la muerte. Decía Irving Yalom, la muerte mata, pero su idea salva. ¿Eso qué quiere decir?
que si nosotros analizásemos en nuestro día a día las decisiones como si nos fuéramos a morir, cambiaría. Hay una pregunta que siempre le hago muchas veces a los pacientes cuando no tengo muy claro qué hacen delante mía, ¿no? Yo lo primero que hago siempre es preguntar cómo has llegado hasta aquí, no el medio de locomoción me refiero, sino ¿qué te ha traído aquí? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué haces aquí? Y muchas veces no se sabe, ¿no? ¿Por qué? Por cuestiones no psicológicas, sino más espirituales, ¿entendéis o no? Más de decir, estoy vacío. Cuando llega a ese punto siempre le digo, imagínate que estás aquí hablando conmigo, imagínate que te da un escozor en la cabeza y eso es un derrame cerebral, imagínate que tú ahora mismo te mueres, te estás muriendo. O sea, eres consciente de que esto se acaba. ¿De qué te arrepentirías? Porque a partir de ahí vamos a empezar a trabajar. Porque yo lo que necesito es que el paciente porque es lo que yo he vivido, ni más ni menos. Yo lo cuento mucho y lo cuento a mis alumnos. Muchas veces los cambios en la vida vienen por experiencias de muerte, que pueden ser tuyas o pueden ser de otras personas. Cuando tú ves a un amigo, que es una cosa que me ocurrió a mí, ¿no? Cuando yo entierro a un amigo, cuando tú ves a un amigo que era tu amigo, que estaba 2 semanas antes con él, y de repente te llaman y está muerto y lo ves ahí, de repente aparece un concepto que se llama la angustia o la culpa, que yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando se muere alguien mayor, o bueno, pues se ha muerto alguien mayor, parece que es ley de vida. Cuando se muere alguien joven, te genera dentro de ti un movimiento existencial que te dice por dónde vas no es. Tienes que jugártela, tienes que vivir, ¿no? Entonces, siempre hay que trabajar con el paciente, independientemente de la patología que pueda o no presentar, porque vosotras sois psicóloga, decidme cuántas patologías puras veis en un año. ¿Pura? ¿Pura? Claro que Pues sí, yo soy profesor de psicopatología, pero yo digo, yo voy a aplicar esto porque tenemos que hacer un esfuerzo por intentar hacer una topografía un poquito de lo que puede ocurrir en la mente. Digo, pero esto no lo ves en otras patologías puras. No. Hay una cosa... Incluso a veces pueden venir como con la misma etiqueta. Digo, vienen cuando pues ya han estado en otro servicio y tal. Y que aunque compartan esa etiqueta, es que no tienen la misma vivencia, no tienen los mismos valores, las herramientas que vayan a poner en marcha no van a ser las mismas, el sentido de vida no va a ser el mismo para uno que para otro. O sea que aquí la individualización... Por eso es una cosa fundamental, ¿no? Es decir, es que no hay 2 personas iguales. Es que tenemos que analizar, tenemos que ver cómo es la vida de esa persona. Y a partir de ahí, o bien tenemos esa reflexión y que cada uno saque las conclusiones, más análisis existencial, o vamos a empezar a intervenir. Me gusta mucho la parte en la que comentaba el tema de que cuando viene una experiencia vital, activa esas ganas de vivir de alguna forma, ¿no? Es como que volvemos a coger de nuevo esa pulsión de vida de la que se puede hablar desde el psicoanálisis más. Y esa ganas de nuevo de buscar tu sentido de vida, ¿no? Podríamos decir que el sufrimiento está ligado a la experiencia vital. O sea, no solo porque forma parte de la vida, sino porque es lo que moviliza muchas veces el sufrimiento, el que te moviliza para generar cambios, para plantearte las cosas, para preguntarte sobre lo existencial. Fíjate, eso es interesante porque uno de los puntos cuando estábamos hablando tú y yo un poquito de qué hablar era, y nos lo saltamos, ¿no? Nos vamos ahí directamente. La cuestión cuando viene un paciente a consulta es, nosotros estamos entrenados en la universidad, ¿a qué? A buscar síntomas, modelo médico, ¿no? Buscar signos, síntomas, encuadrarlo dentro de una patología que los psiquiatras americanos se han puesto de acuerdo en llamarle a esto distimia, ¿vale? Y ahora aplicar ciertas técnicas que han mostrado eficacia para reducir la sintomatología ansiosa, depresiva, obsesiva, que básicamente es la triada de lo que trabajamos habitualmente en consulta, ¿vale? Eso está bien y hay que hacerlo y en eso se basa nuestro trabajo, en aplicar, porque esto no es, yo no soy un hierba, ¿me explico? No, yo no soy aquí un decir, vamos, te voy a poner piedras en la cabeza o te voy a leer el horóscopo, que tengo pacientes que dentro de esta búsqueda existencial
al final se acaban creyendo cualquier cosa, ¿vale? Y hay compañeros que a mí me hace mucha gracia el código deontológico, que una de las cosas que dice, más o menos, es que no te puedes meter con los compañeros. Y yo digo, hay algunos, yo tengo avisado a mis alumnos, digo, voy a por vosotros, os perseguiré hasta la muerte como le pongáis piedra en la cabeza a los pacientes, os los tiro yo. Aquí lo saben ellos también. Que Sí, no, aquí no vale, aquí humo y cosas de esas no vale. O sea, la terapia asistencial no es, me refiero, vamos a empezar por ahí, la terapia asistencial no es un abandono de la ciencia, no, es un incorporar a la ciencia ciertas preocupaciones que tienen todas las personas a nivel transdiagnóstico. Hay estudios que dicen que estas preocupaciones de las que hemos hablado están en consulta, lo tienen los pacientes, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto la sintomatología de SM que aparece del Manual Diagnóstico Internacional Estadístico de nuestro querido psiquiatra americano, hasta qué punto eso? Porque si tú vienes con ansiedad, vale, yo te puedo, no, tú dices, venga, ansiedad, relajación, exposición y demás. Muy bien. ¿Cuál es el origen de esa ansiedad? Porque puede ser un trastorno de personalidad. Porque puede ser una personalidad disfuncional, aunque no sea trastorno. Porque puede ser un problema asistencial. Porque puede ser que tú en tu vida no hayas tomado ninguna decisión. Porque tu padre, imaginaos, ¿no? Casos, ¿no? Yo trabajo con muchos sanitarios, ¿no? Dice, pues mi abuelo era médico, mi padre era médico. O sea, si tiras, llega, en su familia llega hasta Hipócrates. Más o menos. Todos médicos. Ya, pero ¿tú en qué momento has decidido ser médico? O los deportistas. No, es que resulta que no te pones a analizar. Por eso es muy bueno hacer una exploración de la infancia, que es donde se configura un poquito la personalidad, y te das cuenta que a lo mejor el único momento en el cual el padre se relacionaba con su hijo era para llevarlo al entrenamiento. Entonces tú dices, analiza un poquito tu decisión de ser deportista. Realmente no una decisión, sino una reacción. ¿A qué? A la búsqueda de ese afecto, de ese reconocimiento, de ese orgullo de tu padre que hace que... Pero claro, ¿cuál es el problema? Que 20 años después, el esfuerzo, el sufrimiento que requiere ser deportista, por ejemplo, dieta, descanso, entrenamiento físico, táctica, técnica, viaje, competición. Yo acompaño a muchos deportistas y, ojo, la vida del deportista o es una decisión tuya y por tanto el sufrimiento está aceptado como parte de tu decisión, o eso es insoportable, ¿no? Que es lo que ocurre en muchas ocasiones. Entonces, desde la terapia asistencial, basándonos un poco en este señor que se llama Martin Heidegger, que es el filósofo, yo creo que más importante del siglo XIX, hay un concepto que utilizamos que es la autenticidad, que es ser auténtico, ¿no? Y dice, bueno, dentro de las características o de las habilidades que tiene que tener un psicólogo es la autenticidad, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con la autenticidad que hemos estudiado de Rogers. Esto tiene que ver con que Heidegger dice que hay dos formas de vivir, punto. Dos formas de vivir. Lo simplifica todo. A una vida auténtica o una vida no auténtica. ¿En base a qué? En base a si vivimos como si fuéramos a morirnos o como si vivimos como si no fuéramos a morir, ¿no? De forma que tú dices, bueno, ¿cómo se vive auténticamente? Auténticamente, yo tomo decisiones sabiendo que me voy a morir, soy un ser finito y en esa finitud no tengo tiempo de estudiar 20 carreras, ni de casarme, salvo que sea uno, no voy a poner nombre, no me voy a casar con 20 personas, no puedo llevar 20 vidas, no, tengo que tomar decisiones. Las decisiones es como decir, venga, yo si mañana me muero, ¿cómo me quiero ver? Es lo que yo creo que las personas tendríamos que tener claro es, el día que te mueras, que te vas a echar en cara. Porque creo que en consulta tenemos que trabajar para que tú te eches mientras menos cosas en cara, mejor. Entonces, sabiendo que me voy a morir, yo tengo que establecer un itinerario de vida. Y ese itinerario de vida, obviamente, me implica una cuestión que es fundamental desde el punto de vista asistencial, que es tomar decisiones. ¿Por qué la gente no quiere tomar decisiones? Porque se puede equivocar. El miedo al fracaso, el miedo a no ser suficiente, el miedo a otro. Y la lucha de la pertenencia, ¿no? Con la autenticidad. Porque en el constructo social que vivimos también necesitamos el sentido de pertenencia. Y de eso hablaremos luego, que es
lo que se llama, porque incluso desde el punto de vista estamos mezclando una serie de cosas que no sé cómo va a salir. Pero se está entendiendo que más o menos se está entendiendo. Desde un punto de vista existencial hay hasta una teoría de la personalidad. En base a la autenticidad, es como una línea, ¿no? Que va desde la autenticidad hasta el conformismo, que es lo que tú dices, los convencionalismos sociales. Lo decía Víctor Frankl, que el ser humano no sería por instinto, ¿no? Porque un animal sería por instinto, ¿no? Toma una decisión valorando cuál es, desde el punto de vista ético, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? El ser humano no lo guían los instintos. El ser humano no está guiado por un principio hedónico, de decir busco placer y evito dolor, o no debería. De hecho, muchos de los problemas que tenemos en consulta es que al final, si analizamos a Aristóteles, nos dice, pues hay una vida sensitiva, una vida, vegetativa, sensitiva, racional, y te das cuenta que estamos viviendo a nivel sensitivo. ¿Por qué? Porque es que estamos buscando placer. Escuchar a las personas, lo que buscan es placer. Pero claro, tienes una sensación de frustración. ¿Por qué? Porque tú no guías tu vida. Lo que guía tu vida es tu principio de placer, como diría Freud. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque reducirnos a una escala inferior es como si cogemos un perro y lo ponemos en un macetero, ¿no? Es decir, es un animal que lo estamos reduciendo a un grado de vida inferior. Ese perro va a estar deprimido. Mi pregunta es, si yo fuera veterinario, dice que el perro está un poco deprimido. Claro, es que el perro no puede hacer la fotosíntesis. Pero no está hecho para que echándole, ¿no? Pero está hecho para algo más. Mi pregunta es, ¿estás siendo perro? Cuando trabajamos con personas, ¿estás siendo tú? Tú no es tu familia, tú no es tu sociedad, el convencionalismo. ¿Estás siendo tú? Tú es como que nosotros somos una llave que abre un candado. Claro, todo el mundo quiere ser la llave del Palacio de Buckingham. Pero es que lo que tienes que encontrar es cuál es el candado que tú tienes que abrir. Es decir, ¿qué haces tú en este mundo? Y creo que precisamente lo difícil en terapia, lo difícil, como nuestro papel es ayudar a encontrar eso. Y algunas veces vienen simplemente, es reducirlo un poco, pero buscando abandonar ya ese sufrimiento, sea el motivo que sea, siempre hay como un sufrimiento de base o un querer huir de algo. Y cuando nos confronta a lo que nos vamos a dedicar aquí va a ser a buscar eso, abrir a probar los candados que sean y abrir a conocerte y a ver qué te está ocurriendo a ti. A veces eso choca un poco con lo que creo que la sociedad entiende que puede ser un proceso terapéutico. Me ha gustado mucho cuando hablabas de no abandonar la ciencia en cuanto a etiquetas o a fórmulas que nos ayuden profesionalmente a comunicarnos o incluso a trasladarlo a la propia persona. Pero me recuerda un poco cuando algunos me dicen ¿y qué trastornos te cuestan más? Y yo, ¿con qué trabajas esto y lo otro? Y es que al final sí tenemos esa etiqueta y creo que necesitamos saberla y conocerla los profesionales independientemente de la metodología con la que se trabaje. E intervenir. Exacto, pero es que luego no va de eso, no va de a mí se me da mejor esto o los que sufren esta etiqueta funcionan así, es que luego cada persona tiene un sentido distinto, un contexto diferente, se enfrentan a autenticidades de una perspectiva o de otra. También a veces los pacientes o las personas construimos también mucho la identidad en base al síntoma. Entonces cuando desmontamos el síntoma, ¿qué queda? Entonces ese vacío quizás también asusta, ¿no? Porque es un poco el ¿quién soy yo si no soy lo que estoy produciendo? Si no soy por mi trabajo o lo que he conseguido en la vida. También por la sociedad y la pertenencia en la que vivimos, que todo se valora en la producción, ¿no? Entonces ahí se desmonta el paciente y quiero saber de tu experiencia. Cuando hay ese desmonte, ¿no? Que le quita el síntoma, le quita y que se queda, ¿no? Es como una capa de cebolla que le vamos quitando las capas y se queda ahí como interviene o qué pasa ahí. Una pregunta. No, es que voy a hacer como los políticos, me voy a contar cosas que respondiendo. Espérate, te corto. Con respecto a lo que tú has dicho, tenía una respuesta buenísima. Pues yo te la paso porque no sabía. Se me ha ido. Espérate, vamos por partes. Decía Kierkegaard
que hablando, porque Kierkegaard, que nació en el año, si no recuerdo mal, en 1883, es decir, 100 años, me acuerdo de la fecha, no porque seamos listos, sino porque fueron 100 años antes de que yo naciera, que el mayor acto de humildad es escuchar al paciente. O sea, Kierkegaard hablaba de habilidades terapéuticas, ahora se han puesto de moda, que parece que lo ha inventado alguien, perdona. No. No hay nada más ignorante que no saber historia. Y no sabes que lo que se está moviendo ahora, que estos son bucles, son ciclos, perdona. Son ciclos y ahora se sacan cosas que llevan escritas años, pero como somos tan ignorantes, nos creemos que alguien se está inventando algo. Kierkegaard, hablando de las habilidades terapéuticas, de las habilidades de escucha, dice que escuchar es ponerse debajo del otro. La terapia existencial no hay un esquema psicólogo-paciente. Hay un esquema persona-persona. Y esta persona tiene los mismos problemas existenciales que estos. Y esta persona no es un gurú. Me decían a mí, me decía ayer, no, antes de ayer por la noche me decía un paciente, ¿qué hago? Digo, a mí me va a preguntar, el perro mío, ¿sabes o no? Tú sabrás lo que hace. Yo, con evidenciarte, ahí lo que tú decías, con evidenciarte que por donde no va, no es, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, digo, tú vas a Cataluña desde Murcia y empiezas a ver carteles en portugués. Yo te voy a decir, ¿tú qué crees? ¿Sabes? No sé tú cómo lo ves. Yo creo que por ahí no es. Dice, ¿por dónde es? Digo, busca. ¿Por qué? Porque si lo que me vale con una persona no me vale para las demás, la decisión que toma una persona no me vale para las demás. Y por tanto, mi criterio, perdona que te diga, eso lo decía Kierkegaard, dice, muchas veces el psicólogo lo que busca es llevar razón. Pero eso es una cuestión de ego nuestra, que tenemos que trabajarnos y que pocos nos trabajan en la carrera estas cosas, ¿sabes? Yo no tengo ni idea, ¿entendéis? Yo qué sé. ¿Qué tengo que hacer? Yo qué sé, yo es que no lo sé. Porque si te digo lo que tienes que hacer, te voy a meter quizás en mi ideología. Y mi ideología, de puertas para adentro, no entra. Y yo te voy a decir lo que a mí me ha servido. Pero como concepto, ¿a qué me refiero? Muchas veces le digo, voy a decir palabrotas, ¿vale? Pero es que la mejor forma de expresar cosas a veces es utilizando palabrotas. Tenemos dos características que generalmente tiene que hacer la gente. Uno, aprender a mandar a la mierda a la gente y otra, aprender a mandar a la mierda su vida. ¿Por qué? Porque te recuerdo que estás viendo carteles en portugués y tú vas a Cataluña. ¿Entiendes? Claro, hay veces que si no entiendes el idioma, lo mismo el bienvenido catalán y el bienvenido portugués, puedes decir, esto es lo mismo. Pero está el psicólogo para decirte, eso es portugués, eso no es catalán. No van bien por ahí. Vale, ya te respondí a ti. Pero es que se me olvidan las cosas, ¿verdad? No, se me olvidado que El vacío, ¿no? Yo creo que es la edad. Sí, ahora viene otra cosa. Voy a acabar de explicar un poquito la diferencia entre auténtico e inauténtico, ¿vale? Y luego te lo a ti. Pero antes, por entenderlo yo bien, Por liarlo. porque por liarlo un poco más, en este tema de la autenticidad, dicho que es como un continuo, sin embargo Heidegger lo entendía como dos puntos, o auténtico o no auténtico, pero él lo entendía también como que existía este continuo o no. Estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es una perspectiva filosófica y la perspectiva de terapia existencial, hablando del estilo de personalidad que tiene una persona. Auténtico. Tú, que sabes que te vas a morir, tomas decisiones. Por tanto, eres proactivo. Tú dices dónde vas. El ser humano, fijaros, que está hecho para controlarlo todo. De hecho, tú llamas a tu amiga, te llama tía, o aquí en Murcia de nena, y se corta de más. Tu mente no puede soportar la incertidumbre. ¿Qué hace? Se inventa al final. ¿Cuántos problemas hay por la comunicación? Fijaros que los propios Messenger, yo estoy hablando de ser prehistórico, ¿vale? Tuvieron que añadir los emoticonos para darle todo lo que es la paralingüística al lenguaje. ¿Por qué? Porque a ti te ponen tonto, escrito por WhatsApp. Te mandan un WhatsApp, eres tonto. Y tú dices, ¿esto cómo se interpreta? Y ya en base a ti, a tu psicología, tus complejos y tu historia, ya lo interpretas de una forma o de otra. El ser humano no puede vivir con esa incertidumbre. Vale. Entonces, esto no sé por qué lo estaba diciendo, pero esto es algo que habitualmente yo a mi alumno le digo, ¿por dónde iba? Pues te metías con lo de la autenticidad
lo Ya. del continuo, lo de Sí. ser auténtico o no auténtico, y tú estabas diciendo como que una Sí, cosa pues, es cierto, gracias. Obligado. Cuando una persona toma decisiones, es proactivo, tú controlas. Si tú no quieres tomar decisiones porque no quieres equivocarte, hay otros que toman decisiones por ti. Te pones a analizar, dices, no, yo quería estudiar psicología, pero bueno, a mis padres no les gustó y acabé estudiando económica. Tiene que ver lo mismo que un mono y un gato. Luego tenía mi pareja y bueno, pues lo que tocaba era casarse. Lo que tocaba que es un convencionalismo por el cual ahora toca casarse. Y me casé. Y tuve hijos. Y luego llegué a la consulta con 45 años, 50 años, que es la crisis esa de mitad de la vida, donde quieren mandarlo a tomar, a freír pimientos todo. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que no han sido proactivos, sino lo contrario, que es reactivo. Yo reacciono a las cosas que me van ocurriendo y en base a eso no tomo decisiones. Lo que es, evito cosas peores. ¿Qué ocurre? Que si tú vives conscientemente como si te fueras a morir, por tanto, eres proactivo porque tienes que tomar decisiones porque la vida se acaba. ¿Qué ocurre? Que te puedes equivocar. Hay sufrimiento. Si nos vamos por el otro camino, yo no pienso que me vaya a morir, o lo pienso, pero bueno, voy a intentar estirarlo todo lo que pueda. Yo no tomo decisiones, me dejo llevar, ¿no? El dejarse llevar es bastante patológico. Te puedes dejar llevar, yo qué sé. en un momento puntual, Momento puntual, pero no que sea la tónica. Porque hay que divertirse, pero tú no puedes. Pero es que tenemos mucha gente que se deja llevar. Yo estoy en consulta Que no de tomas forma decisiones. transdiagnóstica, es que digo, pero tú, ¿qué has decidido en tu vida? Dice, bueno, yo me he tatuado todo el cuerpo. Digo, nos ponemos a rascar, ¿ves por qué te has tatuado? Y vamos a ver, sí, que no digo que todo. No, esto no son. No, porque luego se cortan trozos de vídeo y vienen a por mí las asociaciones de tatuadores. Y yo tengo que ver. Sí, que la Me gente entiendo. decisiones, que la gente no toma Decisiones, responsabilidad. Las decisiones, la responsabilidad, sí. Como no quiero equivocarme, como no quiero sufrir, que es un principio hedónico, buscar placer, evitar dolor, como nos reducimos a animales, el perro ¿dónde está siempre? Donde está mejor la temperatura. Eso es lo que guía su vida. Ya está. Pero el ser humano no puede centrarse en eso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando yo me dejo llevar? Al final aparece el sufrimiento. Por tanto, dice, bueno, entonces Heidegger ha hecho un callejón sin salida, porque hagas lo que hagas, vas a sufrir. Que eso es una cosa que nos tenemos que meter esto en la cabeza. Si fumas, vas a sufrir, si no fumas, vas a sufrir. Si te casas, vas a sufrir, si no te casas, no vas a sufrir. Si estudias, vas a sufrir, si no estudias, vas a sufrir. Pero la gran diferencia es al tomar decisiones. Yo muchas veces lo dibujo a los pacientes en un diagrama de cuando yo tomo decisiones, tomo control. Como tomo control, aumento la seguridad en mí mismo y esa seguridad también aumenta la percepción, la valoración que yo hago de mí y se convierte en un ciclo de control, seguridad, autoestima y continuar. Ese es un análisis psicológico de la toma de decisiones. Ujú. El análisis existencial que siempre yo estoy dando es que tú solo vas a ser tú si tomas esas decisiones. Ya está. Para ser auténtico. No es Ujú. solo si eres auténtico eres tú. Ya está. Es que es así de simple. Luego, fijaros, cuando acotado de lo del sufrimiento, ¿vale? Que tengo que seguir por ahí, que si no, no juego. Luego, cuando tú te pones a analizar, que, por ejemplo, la teoría de la identidad de Marcia, ¿no? Marcia dice que la identidad pasa por varias fases, una identidad difusa, hipotecada, identidad lograda. ¿En base a qué? Dice, pues nosotros tenemos identidad, yo quién soy, lo hago en base a, primero, tener una crisis de identidad, segundo, una fase de exploración, le llaman, segundo, tomar decisiones, y tercero, y te respondo a lo de antes, comprometerse. Si no te comprometes, no, es lo que tú dices, el truco no es apuntarse al gimnasio, es decidido que voy a ir al gimnasio. Coño, ve, no, es apuntarse y comprometerse. Vale. Si no hay compromiso, a nivel existencial, la única forma de vivir es vivir comprometido. Punto.
La libertad es aquello que cuando se usa se pierde. Decía Aristóteles, ¿no? Una de las paradojas de la libertad. La libertad es aquello que cuando se usa se pierde. Cuando tú has explicado ese diagrama, te das cuenta que cuando tomas una decisión, no es que tomes el control, es que asumes que lo pierdes. ¿Por qué? Porque si supiéramos lo que va a pasar, aquí no hay ningún problema. Es fácil tomar una decisión. ¿Cuánta gente hay en pareja que está esperando? Está loco. No cree en Dios, pero reza todas las noches para que su pareja lo deje. ¿Por qué? Porque no quieres arriesgarte tú. Entonces es más fácil que te dejen antes de dejar tú. ¿Por qué? Porque vas a una incertidumbre. Y la gestión de la incertidumbre es complicada, como he dicho antes. Bueno, entonces, estábamos en ese punto en el cual hagan lo que hagan, está jodido. Porque si tomo decisiones voy a sufrir, si no tomo decisiones no voy a sufrir. Ahora bien, siempre pongo el mismo ejemplo para que la gente lo intente entender. Es como el parto de un bebé vivo o el parto de un bebé muerto. Lo que es el sufrimiento es el mismo. Pero ¿qué diferencia hay entre el parto de un bebé vivo y un bebé muerto? Siendo el parto dilatación, contracciones, dilatación, expulsión. Que uno merece la pena y otro no merece la pena. Uno es absurdo. ¿Qué le pasa a la gente que no toma decisiones? Que es absurdo. Es que es absurdo. Es que hacer las cosas porque te lo dicen tus padres o porque tú consideras que esa otra, que es lo que se espera de ti, es que es absurdo. Existencialmente es absurdo. ¿Por qué? Porque tú eres tú y tú eres una pieza clave. Mira, los judíos tienen una cosa que a mí me encanta, porque todo esto dentro de la asistencia, los judíos tienen mucho que ver. La cultura judío-cristiana que nos queremos cargar, y que parte de lo que hay es producto de que nos hemos querido cargar la cultura judío-cristiana. Luego explico un poquito más sobre la religiosidad porque creo que es bastante interesante para nosotros como psicólogos, ¿vale? Esta cultura judío-cristiana, los judíos dicen que cuando es un cumpleaños, me gusta mucho seguir a judíos en redes sociales, porque gran parte de nuestra cultura viene de ahí. Dicen que cuando una persona cumple años, ¿no? Pues yo cumplo años el 7 de septiembre y cumpliré 43 años. Un judío me diría que hoy hace 43 años que Dios no se imaginaba el mundo sin mí. Y por eso nací. ¿No? Que es una cuestión que cuando eres creyente, yo soy creyente, dice qué cosa más bonita, ¿no? Es decir, que Dios ha parado a decir, a este mundo le falta Juan Flores. ¿Entendéis que o yo actúo como Juan Flores o a qué estamos jugando? Yo no soy lo que los demás esperan de mí. Yo se lo digo a los padres, tu hijo no nació para que tú te sientas orgulloso. Perdona que te diga. No, es que yo esperaba que mi hijo estudiara. Pero que tu hijo, perdona que te diga, no ha nacido para que estudie. ¿Sabes? Yo entiendo que ahora mismo se ve la vida por muchas cosas que están ocurriendo, pues ahora se me ha despertado a mí, yo tengo que tener un hijo. Porque es casi, ¿no? Plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo. ¿Vale? ¿Tengo derecho? Sí, yo no, con eso no me estoy metiendo. Lo único que te tenés que parar a decir qué es lo que necesita tu hijo, no qué es lo que necesitas tú de tu hijo. ¿Vale? Sino una visión súper egocéntrica. Entonces, la toma de decisiones, el jugártela, el que merezca la pena el sufrimiento que tienes asociado a esa toma de decisiones, es lo único que va a hacer que tú seas tú y que por tanto tu vida tenga sentido. Punto. Tomar decisiones te hace auténtico. O ser auténtico te hace tomar decisiones. Nada, efectivamente. ¿No tomas decisiones? Es que no estás siendo tú. Estás siendo con un convencionalismo. Es lo que decía Frankel, sí. Nosotros no nos guiamos por instinto. Nos hemos cargado cualquier tipo de cultura que nos dé cierta guía para decir vamos por aquí, vamos por allí. ¿Qué hacemos? O lo que nos dicen que hagamos, totalitarismo. Y ahora tenemos que tomar todo avena. Y todos tomamos avena, que eso es cartón mojado. ¿Sabes cartón mojado? O tomamos todos creatina. Idea de nada, ¿eh? Pero aquí todos nos hacemos unos mejunjes por las noches, que digo, algún día amanecemos muertos. Nada más que de lo que nos estamos metiendo. Y que es sano, entendedme, que yo soy exagerado, es para que la gente no entienda nada más, ¿no? O hacemos lo que nos dicen que hagamos. O sea, o lo que nos dicen que hagamos, que es los totalitarismos, o lo que todo el mundo hace, que son los convencionalismos. O los conformismos, ¿no? Es decir, no, es que todo el mundo hace esto, pues yo voy a hacerlo. Pero ¿tú dónde estás? Decía Séneca, que es un filósofo estoico,
además cordobés, que Córdoba es que tiene una serie de sabiduría en el agua o algo así, que todos los de allí son gente importante. Yo creo que se digo. Decía Séneca que todo el mundo haga algo, lo diría de forma mucho más profesional que yo, ¿vale? Pero que todo el mundo haga algo no quiere decir que sea bueno. Que nadie lo haga no quiere decir que sea malo. Y que todo el mundo esté de acuerdo en algo no quiere decir que sea verdad. Y que nadie esté de acuerdo no quiere decir que sea mentira. Ya está. Eso, el Roy este que se ha muerto, le he escuchado una entrevista que me ha parecido genial. Porque dice que gustarle a todo el mundo. Dice que partiendo de que todo el mundo es idiota, gustarle a todo el mundo me parece un poco absurdo. Eso no es un índice de calidad. No, pues esto es lo mismo. Entonces, cuando uno monta su vida para hacer como todo el mundo, ¿pero dónde estás tú? ¿No? Entonces, yo lo que le digo a la gente, digo, ¿pero tú para qué has nacido? O sea, no creas en Dios, vale, pero ¿qué haces aquí? Somos fruto del azar. Qué cosa más absurda. Pero vamos a dar por hecho que somos fruto del azar. Bueno, vamos a darle un poquito de identidad a tu existencia, vamos a darle un poquito de autenticidad. Vamos a hacer que tú puedas aportar, que eso es lo que decía Víctor Frankl, a la hora de trabajar el sentido de la vida a través de los valores creadores, es decir, lo que tú das. Vamos a ver, no es lo que tú haces, sino cómo lo haces. Es decir, que tú dejes una huella de forma auténtica, única, irrepetible. Eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, en este esquema y ya acabo con el esquema dichoso, de Hegel, de auténtica e inauténtica, ¿qué ocurre? Que el sufrimiento, de hecho, hay otros autores, Nietzsche, Freud, que diferencian entre una ansiedad o angustia normal, que es la angustia de tomar decisiones, y otra neurótica, que va además asociada con culpa. La gente se siente culpable. Dice, ¿por qué me siento culpable? Ah, porque no estás siendo tú. Entonces tu propio ser te reclama la autenticidad. ¿Cómo se manifiesta eso? Vamos a ver, porque a lo mejor se manifiesta con ansiedad. A lo mejor se manifiesta con estados depresivos. Porque vienen muchos pacientes que tienen síntomas depresivos, normalmente no tienen tocada la capacidad de disfrutar, la anedonia, y tú dices, es una distimia. Distimia o trastorno de personalidad o problema existencial. O C, ambas son correctas. La distimia de por sí no hay otra cosa que eso. Entonces, el truco aquí, ¿cuál es? Entender que el concepto libertad, porque hay tres características axiológicas, dice Víctor Frankl, de la persona, que es responsabilidad, dignidad y libertad. Libertad, capacidad de aceptar el sufrimiento que implican tus decisiones. Eso es la libertad. Libertad no hace lo que quiere. Eso lo hacen los perros. El perro hace lo que el perro es libre. No, el perro está atado a su instinto. El perro no puede hacer algo contra su instinto, por tanto no es libre. La persona sí. La persona es capaz de escoger el sufrimiento de sus decisiones. Libertad. Responsabilidad, ¿qué es? ¿Tiene la oportunidad de vivir? Vive. ¿Tiene la oportunidad de tomar decisiones? Toma las decisiones mientras puedes. Dignidad es la única forma de vivir dignamente, es vivir libre y responsablemente. Lo contrario es la dependencia, la esclavitud. Por eso Víctor Frankl me gusta mucho, porque como escribe un poco su teoría a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en la cual las SS están quitándole a los judíos todo, y van a su consulta, él era neurólogo, y van a su consulta porque su vida no tenía sentido, claro, porque le estaban quitando todo lo que les definía, todo lo que hacían, su productividad, sus cosas, ¿no? su dinero, su familia. Entonces no tenía sentido. Luego él entra en un campo de concentración. Luego él vive ese sufrimiento en un campo de concentración. Y luego establece lo que son las bases de la logoterapia, que rompe un poco, si analizáis un poco la historia de la psicología, dais cuenta que la motivación primaria del ser humano en Freud, ese dinamismo entre el superyo, el ello y el yo, pues se llama teoría dinámica, psicodinámica, ¿no? Porque hay un dinamismo. Y lo que busca es intentar superar el trauma, podríamos decir. La segunda escuela del psicoanálisis es Alfred Adler, que es un fenómeno. ¿Por qué? Porque rompe con Freud, y además se cabreaba Freud con él, le decía mi pequeño pigmeo. Era así muy cariñoso. Freud era bastante así o conmigo o contra mí. Porque Freud dice que lo que mueve a la gente es la voluntad de poder. Que hay sensaciones de inferioridad que se adquieren en la infancia
y que se tienen que compensar o sobrecompensar. Por tanto, es una cuestión de poder, ¿no? Entre Adler y Viktor Frankl, que es la tercera escuela del psicoanálisis, aparece un autor que se llama Rudolf Allers, que eso no se estudia en las universidades. Yo sí lo meto, para que los alumnos sepan quién es. ¿Por qué? Porque es el primero que dice, tenemos que analizar al ser humano no desde la pobreza, desde la patología, desde el problema, o bien por traumas, por represiones, por mecanismos de defensa, etcétera, o bien por complejos de inferioridad, sino que tenemos que ver al ser humano desde arriba, desde su potencialidad, sobre qué características tiene que tener una persona. ¿A qué puede llegar esa persona? Vamos a trabajar con ella eso. Y por último viene Viktor Frankl, que dice que lo que mueve a las personas es la voluntad de sentido. Es decir, ¿por qué cada uno de nosotros vivimos? Por darle sentido a nuestra existencia. Y eso te lo voy a ligar con el propósito. La búsqueda de sentido, Sí. la búsqueda de propósito, Sí. que se están colando muchos gurús del propósito en general, ¿no? En todos sitios. Parece que esta búsqueda de sentido está de moda. Es decir, no lo digo como que no sea algo necesario. A lo que me refiero es que algo que ya está inventado, algo que viene de siempre, algo que es condición humana, que es el buscar quiénes somos, el por qué estamos, para qué estamos aquí, que es lo que estamos comentando todo el tiempo. No sé si tú lo percibes igual, como en esta sociedad hoy en día, que todo el mundo está en esa búsqueda, a veces sabiéndolo y a veces sin saberlo, de forma más consciente o menos, pero nos encontramos con gente que quiere ayudar a esa gente como mentores, como tutores o como gurús, para conseguir llegar a ese propósito. Y están llevándose solo por el saber hablar, por el saber estar, de lo que decíamos antes, no hablar mucho y saber de poco. ¿Cómo vives tú, cómo lo ves tú desde fuera? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? En psicología tenemos un diagnóstico de una persona que es muy atractiva, muy voluble verbalmente, aparenta saber mucho, pero lo único que hace es manipular para abusar de otro, que se llama trastorno narcisista de la personalidad. ¿Vale? Yo lo veo así. Es que lo hago con toda la buena intención del mundo. Bueno, si te delante vamos a intentar desmontar todo eso. Pero hay mucho narcisista por ahí dando vueltas, mucho manipulador, mucho vendehumo, mucho psiquiatra con el que trabajo le dice mendigo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el fondo no sabes nada. Lo único que hace es dar una ilusión. Pero antes decía que iba a hablar un poco de las creencias, ¿no? De la religiosidad, ¿no? Porque entra dentro también de la terapia existencial. Ayer, de hecho, me pusieron una reseña que me decía algo como que por no extenderme. Empieza así la reseña. Digo, veremos a ver cómo acaba esto. Y me ha ayudado mucho en mi fe. No porque yo sea director espiritual, de hecho no me meto ahí, no es mi papel. Pero entiendo que dentro de las preocupaciones existenciales de una persona está la fe, está la existencia o no de Dios. Porque es que cambia mucho. De hecho, es bastante interesante el tema de la religiosidad, luego profundizamos un poco si queréis. Si nosotros analizamos lo último, pues desde la Segunda Guerra Mundial, más o menos, nos damos cuenta de que el objetivo, ¿cuál ha sido? El objetivo ha sido quitar de en medio todo lo que sea algo que el poder no controla. Y una de las cosas principales es cargarte o intentar cargarte de forma absurda, porque eso es imposible, una cultura como las culturas judío-cristianas, unas creencias como las creencias cristianas, que con eso no ha podido ni el Imperio Romano. Entonces ahora vamos a poder, con los intelectuales que tenemos ahora mismo, nos vamos a inventar una forma de creer y una forma de vivir, con los niveles intelectuales que tenemos ahora mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es que hasta hace pocos años, realmente tú, dentro de esta cultura, pues tienes un axis, tienes un poco una estructura de vida y tienes un para qué vivir, para qué sufrir, para qué morir, lo tienes todo resuelto. De hecho, leí una vez un libro que decía que la cultura cristiana es la más atacada porque es la perfecta. Y si te pones a analizar el cristianismo, al fin y al cabo es que dice es que no hay religión mejor. Podemos comer de todo, podemos beber de todo, puedes hacer lo que quieras, pero luego te perdonan, ¿entendéis o no? O sea, lo tenemos, y luego tienes un Dios misericordioso, es que gánale a eso en algo, es imposible de ganar.
Chesterton, que es otro autor que también es una potencia, decía que, dice, o la gente se está intentando cargar el cristianismo pensando que la gente no va a creer en nada. Y lo que se van a dar cuenta es que el ser humano es un ser religioso. Es decir, necesita ligarse con una deidad para encontrar el sentido de su vida. ¿Qué van a conseguir? Que la gente crea en cualquier cosa. 2025, ¿en qué cree la gente? Cualquier cosa. ¿Cree que el consumismo le va a dar el sentido a su vida? ¿Cree que comprar pisos le va a dar el sentido a la vida? Y alquilarlo, obviamente, ¿no? La rentabilidad te va a dar el sentido a la vida. Las Bitcoin te va a dar el sentido a la vida. El sentirte querido, y han salido 20.000 aplicaciones, te va a dar el sentido de la vida. Tener un hijo te va a dar el sentido de la vida. Tener hijos, a ver si os dan el sentido de la vida, o si os la hacen más larga. Una vez, porque se te hace eterna. Decir, madre mía, cuando los case yo tengo 6. Digo, cuando los case yo, digo, yo no voy a tener fuerzas para vivir. Fantaseo con la idea de casarlos a todos. Digo, voy a hacer una boda múltiple, todos para afuera. ¿Por qué? Porque creemos. Fijaos qué absurdo, ¿no? Antes, una persona tenía 2 millones de pesetas, para los de la ESO, esos son 12.000 euros. Bueno, eso eran bastante más. Pero bueno, al término, 12.000 euros la gente vivía tranquila, ¿no? O sea, tú tranquilamente vivías porque tenías 2 millones de pesetas, que se te rompía la lavadora y la tenías. Han conseguido que tengas 2 millones en el banco, 12.000 euros en el banco y estés nervioso porque los pierdes. Y entonces vivimos y tengo que invertir, porque ese es el sentido de la vida. Yo me siento con pacientes y le digo, pero tú de mayor, ¿qué quieres ser? Dice, yo quiero ser rico. Hablando de la parte existencial, ¿no? Ser rico, no ser rico, va a depender un poco de cómo tú te das a una sociedad, porque no es una cuestión egocéntrica, porque yo compro un piso, tengo un paciente que es el tío más idealista que yo conozco, pero es más buena gente que todo. Y dice, yo no puedo comprar un piso y cobrarle a la gente el doble de lo que yo estoy pagando de hipoteca. No puedo. Porque aquí hay un egocentrismo. ¿No? O sea, dentro de la terapia existencial está el concepto de amor, que es fundamental, y unido al sentido de la vida, es que no hay sentido de la vida si no hay amor. Si no te das, cuando tú te das cuenta que no te puedes aprovechar del otro. No, pero ni del otro. Decía Adler que 3 áreas para ver la salud mental de una persona era cómo se movía. No voy a ser muy fino, ¿vale? Pero creo que eran las relaciones de amistad, en las relaciones de pareja, incluidas las sexuales y las relaciones laborales. ¿Cómo está una persona? Vamos a mirar su nivel de egocentrismo. ¿Cómo es el sentido de la vida de una persona? Vamos a ver el amor que da, esos actos creadores, esos valores creadores. ¿Qué haces? ¿Todo para ti o para los demás? Y no estoy hablando de un perfil dependiente, ¿vale? Porque para diferenciarlo, y me meto en otro barco, ¿cómo diferenciar a una persona buena de una persona dependiente? La persona buena puede decir que no, la dependiente no. Si yo veo a un pobre y le tengo que dar 50 euros y no puedo no dárselo, no soy bueno. Que soy dependiente. ¿Entendéis? Entonces, el trabajo también está y además ya Alfred Adler lo decía, Rudolf Adler lo decía, Viktor Frankl lo decía, si no hay mecanismos que hagan que tú cambies con una visión social, es decir, con aportar al mundo de forma única y repetible lo que tú eres, no para ti, no vale para nada. Entonces, en respuesta a lo que me decía, todo lo que nos están vendiendo es un egocentrismo puro. Desarróllate tú. Eso no es desarrollo, perdón que te diga. Crece tú. Eso no es crecimiento. ¿Por qué? Porque vas a necesitar abusar de otros para crecer tú. Eso es reforzar un narcisismo. Que no. Eso es utilizar a las personas. La persona buena no utiliza a las personas. La persona dependiente sí. Es un manipulador y la mejor forma de manipular es ser bueno. No falla. Tú sé bueno, verás cómo tienes a todo el mundo en el bolsillo. Es complicado para a lo mejor alguien que nos escuche, ¿cómo saber la diferencia? ¿Quién tengo delante? ¿Alguien bueno o alguien dependiente? ¿Alguien que me quiere manipular o alguien que lo hace por mi bien? Porque al final es la base de la manipulación, ¿no? La pareja que maltrata, te maltrato porque te quiero, lo estoy haciendo por ti, porque soy bueno contigo, o en las relaciones de amistad, tenemos una amistad y
pero si todo lo he hecho por ti y todo es por tu bien, ¿cómo diferenciamos eso? Pues mira, yo recomiendo leer un libro que se llama Liberémonos del narcisismo, de una autora que se llama Maribel Rodríguez, que fue profesora mía, y que ella, primero es logoterapeuta, hizo su trabajo, su tesis doctoral sobre pacientes oncológicos y sentido de la vida, súper interesante. Uno de los directores, o el director, era íntimo amigo de Víctor Frankl, que veraneaba con él en su tiempo, ¿no? Ella dice, ¿cómo identificarlo? Una de las pautas que hay que seguir es qué te hacen sentir. Porque cuando tú estás al lado de un bicho, te sientes mal. Cuando estás al lado de una persona buena, te sientes bien. Eso es una de las primeras cosas. Te genera culpabilidad. Te genera malestar. Tú dices, tengo ansiedad. Que me recuerda a una paciente que salió, bueno, por no dar así como muchos datos, pero hablando de una amistad y la queja, o sea, como que el relato de las cosas que pasaban, la anécdota, ese discurso de cómo era la relación, en apariencia, asépticamente mirándolo, era como, no hay problema, pero cómo me hacía sentir. Es que me hace sentir mal la persona cuando pasa esto, es que me hace dar. Claro. El cómo le hacía sentir, al final le conectó, bueno, con otras cosas y con otras situaciones y le permitió el permiso y le hizo conectar con la necesidad de separación o de poner límites o de alejamiento con esa persona. Y se me ocurre una pregunta, más allá del perfil dependiente o el que da por montar. Esta cuando me pregunta me acojono, ¿eh? Porque no sé por dónde va a salir. Tal y como la fútbol. ¿Cómo se puede discernir entre la persona que construye también su identidad en base a lo que se ve de ella, ¿no? A la imagen que está proyectando, de ser, convencionalmente hablando, una persona buena? ¿Qué es una persona buena? Una persona que da dinero al pobre. Y yo me baso con ese convencionalismo, aunque sepa decir que no, como proyectando esa imagen, ¿no? Desde ahí como, claro, se me ocurre esa duda de cómo se diferencia en esa parte. ¿Qué hace en consulta? A lo mejor el síntoma la ha llevado ahí, ¿no? La ansiedad, ¿no? ¿Y por qué tienes síntomas? Si tú eres auténtico, si tú eres bueno, entenderme, el concepto bueno no es el concepto que a mí me gusta utilizar en terapia porque lleva implícito un juicio moral, ¿no? Pero si todo va bien, tú amas, tu vida tiene sentido y demás, ¿qué hacen consulta? Ya está. El síntoma le está avisando, ¿no? De que quizás está llevando... Algo no va bien. Algo no va bien. Seguramente tenga una cosa que se llama personalidad ficticia. ¿No te lo crees? Ni tú. Es una frase que a mí me encanta decir. Digo, no te lo crees ni tú, amigo. Y la gente, ¿sabes? Sale de allí como dice... De hecho, yo le digo a los pacientes, digo, mira, si hay algo de lo que te he dicho hoy, ¿no? Porque yo utilizo mucho la confrontación, porque obviamente para desmontar, ¿no? Como decías tú antes, para quitar las capas de la cebolla, para desmontar bien que tu personalidad, ¿no? Porque eso lo decía Alfred Adler, ¿no? Que al final la personalidad nuestra se ha forjado en base a esos sentimientos de inferioridad. El síntoma aparece para compensar todo ese sentimiento de inferioridad. Es decir, como que nosotros elegimos de una forma o de otra ser de una forma en concreto para evitar no sentirnos queridos, por ejemplo. Y una de las formas puede ser el enfermo. Una etiqueta que tú mismo, que es que si la quitas, ¿quién eres? Es que yo soy depresivo. Si no soy depresivo, ¿quién soy? Hay que confrontar. La confrontación. Entonces siempre les digo, mira, quiero que el próximo día, o bien en la segunda sesión le pregunto, digo, de lo que hablamos el otro día, necesito que me cuentes todos los pensamientos que hayan empezado por, y el hijo puta ¿por qué me ha dicho? ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso es lo que ha resonado dentro. Eso es lo que tenemos que trabajar. Porque aparece la resistencia, aparece la defensa ante algo que yo le he dicho. Porque están protegiendo su identidad. Claro. Y cuando Pero vamos, es que es lo más normal del mundo. Cuando desmontas todo eso, de tu experiencia... Eso se llama desintegrar, una desintegración. Desintegración. Claro, que ocurre muchas veces en la depresión. ¿Por qué dice que el narcisista solo se puede curar en base a depresiones? Porque se desintegra, porque se da cuenta que lo que tiene montado no sirve para nada. Entonces, a partir de ahí, una vez que ya está todo en el suelo, vamos a empezar a construir. ¿En base a qué? A tomar decisiones, a la humildad, a la autoaceptación, a la no autoexigencia, ¿vale? Porque la exigencia, ¿por qué es? Porque no eres auténtico. ¿Por qué? Porque yo miro un mandarino y el mandarino yo no lo veo esforzado, ni lo veo rayado, porque es que las mandarinas no están siendo suficientemente cilíndricas no, redondas,
o no tienen el brillo que tienen que tener. No, la naturaleza nos enseña muchísimo. ¿Qué nos enseña la naturaleza? Pues nos enseña que la simplicidad, la mediocridad, la humildad, el caos, todo lo que nosotros evitamos porque socialmente no está aceptado, es bonito, funciona así. Esto lo hemos hablado muchas veces en las supervisiones, cuando supervisamos casos entre nosotras, aquí en la clínica, que a lo mejor hay un paciente muy resistente y que tiene actitudes muy egocéntricas, muy narcisistas, y cómo a veces hay que desmontar todo eso, Claro. que la persona llegue va a tener que entrar en una etapa de sufrimiento después. O sea, después de la etapa de resistencia va a entrar en la etapa de sufrimiento. Del absurdo. Exactamente. Es lo que le digo, te tengo que llevar al absurdo, a que te mire al espejo y además me dicen, dice Juan, qué mal lo estoy pasando. Lo pasan mal un tiempo, pero luego empezamos a construir, no, lo estoy pasando súper mal, porque es que me parece absurdo los 40 y tantos años que llevo de vida. Digo, pues, con suerte son 40 y pico nomás. Digo, los hay con 60 y pico que estamos así todavía. O sea, crisis existenciales, que es un regalo tener una crisis existencial porque te replanteas que realmente qué estás haciendo con tu vida. Eso es, dice la gente que estoy muy mal porque no sé quién soy. Digo, tú no sabes lo que ganas llegando a esas conclusiones. Digo, me has hecho la mitad del trabajo. Porque de todas maneras, de la otra forma, tampoco sabías quién era, lo que pasa es que estaba disimulando. De esta forma ya partimos de, oye, acepto, asumo que no sé qué vida estoy viviendo. Muy bien, vamos ahora, ya, pero ahora cambiarlo todo, digo, y seguir así, no te genera sufrimiento, vamos a cambiarlo. ¿Qué tienes que perder? El coste de oportunidad muchas veces que no produce el cambio, Claro. que la gente piensa con todo lo que he hecho, todo lo que me he esforzado en esta relación, con todo lo que he trabajado en esto, y ahora dejarlo, no, vamos a seguir por aquí, pero sin parar y plantearse, pero esto realmente Claro. soy yo, esto es lo que yo quiero ser, Claro, quiero seguir en el absurdo. claro. Y hay gente que dice que sí, y digo, pues ya está. Aquí estoy yo, cuando decida, bien. Ya. No tomar decisiones también es tomar decisiones, lo que estabas diciendo al principio. No tomar decisiones a veces es lo que es una evitación Del sufrimiento. o de hacer estas cosas. Y cuando desmontamos aquí llegamos a la incertidumbre, que es lo que has dicho, Sí. que un ser humano no... Sí, pero la incertidumbre para el paciente y para ti, que vuelvo a repetir, no somos nada más que dos personas en una relación, en un contexto indicado, en la cual yo no soy yo te voy a decir, yo sé que esto no está bien y eso es lo que te está generando la sintomatología. Ojo, la terapia asistencial no es para todas las personas en primer lugar, ni es que yo a todo el mundo lo meta por este cauce, es simplemente tener este recurso como para decir, oye, es como la terapia sistémica, terapia de pareja, o aplicar la terapia sistémica a una persona. Oye, pues tú vas aplicando técnicas en base a lo que necesita el paciente. La terapia asistencial tiene evidencia científica, ¿vale? Hay evidencia científica de que una persona que su vida tiene sentido tiene menos patología emocional, ¿vale? Cuidado, es un factor protector. Hay evidencia científica de que la religiosidad, siempre entendida positivamente, es un factor protector a nivel correlacional con menos psicopatología. Cuidado. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Muchas veces, yo que pertenezco un poco al ámbito así creyente, cristiano, ¿no? Muchas veces me preguntan, dice, si la gente fuera cristiana, ¿iría menos al psicólogo? Digo, claro. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas básicas las tienen. O sea, ¿para qué nació? ¿Por qué nació? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Aún así, ¿hay cristianos que van al psicólogo? Obviamente. ¿Por qué? Porque el cristiano, como persona que es, puede tener patología. Pero el tener una estructura de vida, que es lo que está faltando ahora mismo, una de las preguntas en el existencialismo a día de hoy, catastrófico. ¿Por qué? Porque vamos ansiosamente, angustiosamente buscando algo que nos dé algo y no lo encontramos. Porque no, eso lo decía Víctor Frankl, un poco así, siempre lo he explicado yo, que cuando buscamos el sentido de la vida en algo que podemos perder, realmente no estamos buscando el sentido de la vida. Porque el sentido de mi vida puede ser comprarme el iPhone 19. Y cuando te compras el iPhone 19 y lo tienes un rato, te dices, me he gastado 1.800 pavos y esto hace lo mismo que el iPhone 16 que tenía. Dice, pero tiene mejor cámara. Hombre, pero si fuera, yo qué sé, el National Geographic, ¿sabes? No iba a echarle fotos a los ojos del águila para que se vean un pixelado. Pero realmente, si nos paramos a pensar, todas las cosas que hacemos, ¿en qué nos van a llenar? No nos ayudan en nada. No, es que es mentira.
creo que eso también tiene la contrapartida de que la gente, o sea, creo yo, que la gente también puede interpretar como que todos tenemos que ser especiales, ¿no? Como todos somos especiales, pero ninguno somos especiales, tenemos que estar buscando todo el tiempo cómo diferenciarnos. Entonces, Bueno, eso es marketing. Hay que buscar el nicho mercado. ¿No? Uno, ya lo que pasa es que hay muy pocas familias numerosas. Pero allí, cuando analiza esto, lo decía Alfred Adler también, le llamaba constelación familiar, que no tiene nada que ver con las constelaciones familiares y chupar farolas. Pero cuando hablamos de la constelación familiar, dice que cada hijo, buscando el afecto de sus padres, en función de la posición en la que ha nacido, busca unas cosas o busca otras. Es como, a nivel conductual, hay un concepto que se llama reforzamiento supersticioso, que básicamente era que reforzaban a unas palomas sin tener que hacer nada a las palomas. Entonces, cuando pasaba un tiempo, había una paloma que estaba haciendo así todo el rato, otra que estaba dando vueltas, otra levantando un ala, pues eso es una familia numerosa, es súper divertida, ¿no? Porque a uno le gusta el flamenco, al otro el techno, al otro el clásico, al otro el reggaetón, y al otro, y tú dices, si tienen los mismos padres, ya, pero es que cada uno va buscando un poquito, unos de ciencia, otros de letras. Yo soy del Madrid y mi hermano del Barça, lo siento por él, ¿entendéis? ¿No? Yo elegí primero, ya está, es así. Entonces, a nivel... Diferenciarse, ¿no? Diferenciarse, claro, pero es que es marketing. Es que el ser humano, fijaos si el amor es importante, que el amor es lo que nos mueve. ¿Qué pasa? Que desde un punto de vista egocéntrico, es lo que tú dices, ¿no? Que se vuelven locos, ¿no? Es decir, tengo que buscar, ¿no? El conformismo adolescente, ¿qué es? Todos con el mismo peinado, todos con la misma ropa, todos con las mismas zapatillas. ¿Por qué? Porque están buscando ser aceptados. Y todos nosotros, dice, es que yo soy muy alternativo, soy anarquista. Seguro. Tú vas buscando el afecto de una forma en concreto y lo ves o no lo ves, pero eso es así. A no ser que tengas un trastorno de personalidad de cierto clúster que la parte social te importa un poquito menos, pero eso ya es una patología. Pero todos nos movemos en base a eso. Entonces, es que me ahogo si soy corriente. Bueno, mira, a ver si vuela. Yo qué sé, por ser un poco llamativo, ¿no? Pues dentro de nuestra autoaceptación, de nuestra limitación, de que, bueno, pues somos lo que somos. Yo se lo digo mucho a los pacientes. Tenemos que ser mediocres, que es lo más que a lo que podemos aspirar, a ser mediocres. Que no te esfuerces más por ser una buena madre. ¿Dónde está el libro de la buena madre? ¿Dónde está el libro de buen psicólogo? Ni siquiera. Es que un psicólogo debería de... Y ahí tienes gente angustiada todo el día leyendo, todo el día estudiando. Tú dices, pero si es que no retienes. Es que no puedes retener. Es que no. Es que tienes que ser una persona delante de otra persona y en ese contexto de relación construir una terapia. Que es, el concepto de terapia es prestar atención a... Eso significa terapia. No es otra cosa. Entonces, a nivel existencial, fijaros que está ocurriendo una cosa, y es que está cambiando. Dice, el cristianismo se ha puesto de moda, ¿no? Lo habréis escuchado, ¿no? Bueno, ciertas cantantes, ciertos famosos. En primer lugar, bueno, yo no comparto la euforia de ciertos sectores triunfalistas que están diciendo que esto otra vez. No, yo creo que la gente está buscando de alguna forma una respuesta a lo que nadie le ha transmitido, porque se han dado cuenta que trabaja y eso no sirve para nada. Gana dinero, eso no sirve para nada. Sal de fiesta, métete coca los fines de semana, o métete tusi, o métete pues, todo eso. Yo tengo un elenco de drogas apuntadas que cada vez sale una nueva. Digo, ¿y esta qué hace? Pues esta te toca la serotonina y la dopamina. Han buscado su desarrollo personal, ¿no? Vienen a consultar a gente y dicen, yo vengo a desarrollarme personalmente. Digo, para estar mejor. Digo, bueno, eso no te desarrollas para dar más. ¿Entendéis o no? Es el concepto de dar hacia afuera. Porque está generando un poquito lo contrario a lo que se pretendía. Se pretendía que la gente no tuviera nada que ver con el concepto Dios, porque es un concepto incontrolable por ningún poder político, y lo que se están encontrando es que la gente realmente está tornando porque está preguntándose por el sentido de su existencia y están creciendo esa curiosidad, ¿no? Por ahora es curiosidad. Luego veremos si se transforma en algo más, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Yo que soy andaluz, la Semana Santa andaluza cada vez más grande, las romerías cada vez más grandes, el rocío cada vez con más gente, las canciones cada vez más con imágenes cristianas. Todos son ciclos.
¿Tú crees que estamos en un cambio de ciclo en cuanto a la religiosidad? Yo creo que en los últimos años los poderes políticos han insultado tanto nuestra inteligencia que los jóvenes se han rebelado, independientemente de cuál es su ideal político. Yo creo que cuando nos toman por tontos, reaccionamos. Y cuando te están diciendo continuamente que lo blanco es negro, que lo negro es blanco, y a lo mejor no hay nada, al final es como que te cuestionas y dices, es que no quiero ir por ahí. No quiero ir por ahí, porque tenemos esa voluntad de sentido, ¿entendéis? Entonces, cuando me quieres convertir la vida en un sinsentido, entonces sale mi existencia y dices, no, de esto nada, tengo que buscarlo. Y lo buscas. ¿Lo encuentras? Bueno, hay que buscarlo. ¿Cómo? Porque no sé qué tiempo llevamos, pero para mí que nos hemos ido un poco. Una hora y Una y cuarto. cuarto. Madre mía. Yo me tengo que ir en un ratillo, pero Sí. no pasa nada. Bueno, pues así un poco por ir cerrando. Una persona que llega a consulta, que ha perdido el sentido de su vida, ¿cómo desde tu punto de vista empezaría a trabajar con él o con ella? En primer lugar, conociéndolo, ¿no? No sirve de nada centrarnos en el síntoma porque el que viene no es el síntoma, los síntomas no andan, ni tienen experiencia, las personas tienen síntomas. Y uno de los síntomas es ese vacío existencial, ¿no? Podemos tener una persona que tenga ese vacío existencial o que tenga otro concepto que Víctor Frankl le llamaba frustración existencial, que es tener un vacío y además tener el pesimismo de que la vida no tiene sentido. Vale. Lo primero un poco es, ya te digo, acogerlo, no juzgarlo, o que no se sienta juzgado. En muchas ocasiones tienes que hablar de ti, por eso digo que la terapia existencial o la has vivido tú, o te has arriesgado tú, o tú reconoces que hay veces que tú dices, ¿para qué? ¿Todo esto qué? ¿No? Muchos psicólogos están deprimiéndose. ¿Por qué? Porque es trabajar. ¿Para qué? ¿Para ser psicólogo? Eso es egocéntrico. ¿Para ganar dinero? ¿Para qué? Es que la mente dice un momento, ¿para qué? Tanto. No hace falta tanto. Y te deprime. Tenemos que, a través del cuestionamiento, ¿no? A través de la reflexión, ver sus decisiones, ver qué hace por los demás, ver cómo es un poco su vida. Vamos a intentar hacer cambios. ¿Qué cambios? Cambios animados y motivados por nosotros de cara a que el paciente pueda empezar a tomar decisiones distintas. Pero lo primero es, ¿sabes? Somos agentes de esperanza, ¿no? No solo luego cuando una persona tiene depresión, que te va a poner bien, ¿no? Hay que encontrar. Y si no se encuentra, por lo menos, que el día que te mueras digas, he estado toda mi vida buscándolo, por lo menos lo he buscado. Que tenga sentido. Claro. Que tenga sentido. Sí, porque hay momentos de mucha aridez, hay momentos pero que eso es normal. Y hay que, de sequedad, ¿no? Así más a nivel de existencia, de decir, esto es lo mío, no es lo mío, esto va a pasar a vosotros cuando empecéis a trabajar con pacientes. Toda la vida queriendo ser psicólogo, y cuando tengas 3 pacientes seguidos, tú dices, como yo mi sueño es ser jardinero de bonsai. Os lo juro, yo mío, en la UCAM hay unos bonsai, yo veo el jardinero allí, y ¿qué? Qué feliz tiene que ser ese hombre. Fíjate que tiene que tener una técnica y unos conocimientos específicos, ¿no? Pero lo digo así como forma de decir, a mí quién me ha mandado meterme en los pollones que me tengo que meter. ¿Por qué? Hoy teníamos una tutoría con alumnos y hablábamos de esa dificultad, ¿no? Les pregunto, venga, tenemos una persona que nos viene con un ánimo así, un tal, ¿qué empezamos a hacer? Enseguida nos vamos a esa activación conductual, hacer cosas. Antes de empezar a hacer cosas hay que buscar, hay que entender, hay que saber, ¿no? Y esto a veces, la prisa del psicólogo, si no te sabes tú mirar y no sabes con qué parte... Pero porque te pones nervioso por ego, por el paciente hay que decirle. Yo muchas veces se lo digo. En el otro podcast os comentaba que quiero hacer unas tazas que pongan bienvenido a otro día de mierda. ¿Por qué? Porque es que hay días de mierda y es lo normal. Aquí no hay que sonreír ni tenemos que ser optimistas, por favor. No. Antes hablábamos de Maslow. Maslow a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque está hecha su teoría para personas excepcionales. Yo no soy excepcional, por tanto no entro dentro de la teoría de la autorrealización. Somos personas normales, a mí me duele la espalda, me duele la cabeza, tienes preocupaciones con tu hijo, con tu mujer, con problemas, con la economía. Lo normal. ¿Estás sufriendo? Estás vivo. Digo, ¿vete al cementerio? En el cementerio no hay, mira, ni ansiedad, ni depresión, ni deuda. Mientras tanto, mientras estamos vivos, hay conflicto, ya está.
Pero hay que comprometerse. Y puedes poner un ejemplo sin decir nada así que te pille las manos. Sí. De algún paciente que hayas tenido en esa transición de que estaba construido su identidad en base a, pues, a síntomas o constructos y lo ha demostrado y ha llegado a otro Mira, a mí me resulta muy curioso. Los pacientes incluidos, y además en la primera sesión te traen todos los informes que tienen. Me acuerdo de una, o estoy hablando de una persona que ha intentado suicidarse muchas veces. Pero no de estos que está jugueteando, ¿no? No, que sabía qué pastilla tenía que tomarse, que no se toma cualquier pastilla. No digo la pastilla, pues no da idea. Entonces, a mí me traen 4 informes y en los 4 tiene un diagnóstico distinto. Digo, mira, una de dos, o tú eres un DSM-5 andante y tienes un poquito de todo, o lo más normal es que quizás estés manifestando cierta sintomatología, pero que no tengas nada. Vamos a empezar a trabajar. Empezamos. El perdón es un concepto existencial. Y empezamos mirando un poquito las raíces, ¿no? Si yo fuera, supongo que agrónomo, tienes que ver cómo están las raíces para ver cómo está el árbol, ¿no? Que La raíz. jardinero de bonsai. Sí, yo tendría que ser jardinero de bonsai. Tenemos que ver la relación con los padres. Necesito ¿no? dibujar un árbol en la carrera. En la carrera sí. Sí, Igual los árboles porque es un test proyectivo, es algo en casa y personas que te da mucha información, ¿no? Cuando uno se compromete con quién eres tú auténticamente, es preciso entender que eres tú el proactivo. Por tanto, que tu padre lo haya hecho mal contigo justifica que tu padre haya sido mal padre, justifica que tú seas mal hijo. Si eres reactivo, sí. Si eres proactivo, no. Y no estoy diciendo que tu padre se lo merezca, estoy diciendo que tú necesitas ser tú. ¿Tú quieres ser buen hijo? Venga, vamos a provocar esa reconciliación, ese perdón con los padres. Y se puede. Y el paciente le ayuda, porque te vas quitando carga. Porque si no estás esclavizado, tienes cadenas. ¿Por qué? Porque no llevas la relación con tus padres que a ti te gustaría llevar. Digo padres, digo hermanos, digo familia. Y entonces empezamos a construir desde ahí. Ahora vamos a ver tus relaciones. ¿Cómo son tus relaciones? ¿Cómo es la relación contigo? ¿Cómo es la relación con los demás? ¿Cómo es la relación con el trabajo? ¿Cómo es la relación con el dinero? Que es muy buen siervo, pero muy mal señor. Todo eso es lo que trabajamos. Y al final la persona va tomando decisiones y se va sentando liberada. Y va reduciendo la sintomatología y yo no le he enseñado a respirar. De hecho, le digo a mucha gente, tío, no te voy a quitar la ansiedad. ¿Por qué? Porque te voy a provocar más. ¿Por qué? Porque en nada que tienes que empezar a cambiar tu etiqueta de seguridad, tienes que exponerte, aceptar ese sufrimiento y empezar a cambiar ciertas áreas de tu vida. Y cuando vayamos cambiando ciertas áreas de tu vida, dices, ¿sabes que he encontrado una persona que creo que me quiere? Digo, hasta ahora has necesitado tener pareja. Cuando no necesitas, pasas al quiero tener pareja. Ya puedes tener una relación de pareja normal. Desde la necesidad no puedes. A mí me gusta mucho vender. Soy para eso un chanchullero. Yo no puedo ya vender un coche necesitando venderlo. ¿Por qué? Porque al final lo voy a vender al precio que el otro quiere, ¿no? Una persona dependiente necesito que me quieran. Cualquier tonto que pase por tu lado te haga así, te vas a comer. Ya está, dice, que voy de uno en otro, de uno en otro. O sea, el problema no lo tienen ellos. Todo el mundo lleva el paso cambiado menos mi niño, ¿no? El problema lo tienes tú, que tu concepto de ti, por lo que tú has hecho, porque fijaros una cosa muy importante, la parte existencial llega hasta la autoestima. Porque la autoestima, al fin y al cabo, que le damos mucha importancia, hacemos muchos talleres sobre autoestima y muchos posis en la pared sobre qué guapo eres. Y digo, si es que no puedes poner posis porque no hay de dónde sacarlo. ¿Entiendes o no? ¿La autoestima qué es? Es una valoración de si me gusto o no me gusto. Pero si yo no soy nadie, porque yo no he tomado decisiones, ¿cómo me voy a gustar? ¿Entendés? Entonces, muchas veces los procesos de autoestima no van en quererte más o querer más tu cuerpo, sino quién eres tú. Hay autoestima global, autoestimas parciales, ¿no? Pero cuando viene una persona que tiene problemas de autoestima, yo me voy a la identidad. Vamos a construir una identidad y luego veremos si te gusta o no te gusta. 100%. Yo eso se lo digo a los pacientes como la autoestima no es un botón que pulsa, sino que tienes que construirla desde abajo. Tienes que construirla desde la identidad, y va llegando a cómo tú te valoras, desde el quién quiero ser y desde el quién soy. Y desde el compromiso. El compromiso es la única forma de vivir, es vivir comprometido. Y la gente no se quiere comprometer en nada. Pues entonces no está viviendo. Estás sobreviviendo.
por ahí vas. Pues no me atrevería a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado, Ya. porque sería demasiado optimista. Sí, sí. Pero bueno, me ha parecido súper interesante. Creo que llega el momento de despedirnos. No, el público no quiere irse. Pero tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Juan. Nada, vosotras. Yo quería pedirte recomendaciones de libros, de podcast, pero creo que se va a quedar, si te parece, luego, si no te importaría pasarnos algunas cosas y luego las colgamos. Yo digo autores, rápido. Venga, Víctor Frankel, todo lo que queráis. sí. Rudolf Allers, Alfred Adler y después el rollo o rolo, no sé cómo se pronuncia, May, Irving Yalom, con esos 5 van bien. Vale, genial. Todo lo que queráis, sin miedo. Podcast. No he encontrado, digo, no porque no he encontrado. Bueno, pero en Este este episodio capítulo- sí lo recomendaría. Bueno, no. tampoco, a mí no me escucharía, ¿sabes? O no, digo, un poco he dicho, ¿no? Pero pues sí, ya he dicho lo que Yo tenía entiendo que decir. cuando nunca has hecho estas reflexiones te llama la atención, Mm. pero cuando estás metido en este mundo, pues tampoco he dicho yo nada que sea del mundo, ¿sabes? Pero no. No, pero bueno, creo que ha sido muy interesante, muy inspirador. Ha enseñado muchos conceptos que estoy segura que la gran mayoría de la gente, ya no de los que están aquí, sino de los que están escuchando, no lo saben. Muchas gracias Nada, por estar aquí. un placer. Y a todos los que nos acompañáis, pues muchísimas gracias. Ya sabéis que todas las preguntas que tengáis para Juan, ¿dónde te pueden encontrar? Habitualmente estoy metido en consulta, o sea que por allí. Pero, pero bueno, pero si te buscan de Sí, tengo en internet, Instagram Juan Flores Psi y tengo en la página web juanflorespsicólogos.com, creo que es. Ahí aparecen mis datos de contacto y demás. perfecto. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, que por cierto, perdón, hemos hecho un año. Hemos hecho un año con este podcast, que nos comprometimos a seguir con él. Hace un año decíamos, bueno, hemos empezado, vamos a ver si continuamos con todas las cosas que han pasado en este año, que decía una chica que trabajaba antes con nosotros que decía que este era el año de la serpiente, no tengo ni idea, el año del cambio. Y la verdad es que ha sido un año de muchos cambios, pero nos comprometimos y aquí estamos. Así que gracias por acompañarnos Nada, muy hoy. Y ya por dentro de un año más. Un abrazo.